Imaginemos por un momento la construcción de un puente. Tradicionalmente, la ingeniería nos dice que hay un plano exacto, unas matemáticas que son inamovibles. Sí, una secuencia totalmente lógica y cerrada, ¿no? Exacto. O sea, primero cavas los cimientos, luego levantas los pilares y ya al final colocas la plataforma. Es decir, todo está súper estructurado, hay un protocolo estricto y, bueno, resulta muy reconfortante porque el resultado es predecible. Sí, sí, es pura certidumbre. Hay como una ilusión de control absoluto en ese proceso. O el puente se sostiene porque has seguido los cálculos, o el puente se cae porque te has saltado el manual. Pero claro, luego entras en el terreno de la pedagogía, entras en un aula que está llena de seres humanos en formación y de repente ese plano de ingeniería ya no sirve para absolutamente nada. Totalmente. Es que se rompe por completo. Ya te digo, estamos ante un paisaje donde los cimientos, pues, cambian de forma y de tamaño según quien los pise ese día, y el puente se tiene que ir construyendo mientras los propios estudiantes ya están caminando por encima. Ostras, es que esa es la definición perfecta del nivel de complejidad, ¿eh? Y de incertidumbre que se vive en las aulas hoy en día. Al final es un ecosistema vivo, no es una obra civil. Y ese es precisamente el vértigo absoluto al que se enfrentan los futuros docentes. Así que hola y bienvenidos a quienes sintonizan esta inmersión analítica de hoy, especialmente a quienes a quienes están estudiando la licenciatura en educación. Eso es. Hoy vamos a intentar despejar un poco ese vértigo, ¿verdad? Exacto, porque hoy tenemos sobre la mesa el desafío de dominar el diseño de proyectos didácticos. Vamos a explorar a fondo la unidad 3 del currículo, que trata sobre el desarrollo, aplicación e innovación del proyecto didáctico desde la nueva escuela mexicana, la famosa NEM. Que tiene mucha miga, las cosas como son. Muchísima. Y para ello tenemos dos fuentes fundamentales. Por un lado, un texto de Velázquez y Balcázar que disecciona el trabajo por proyectos como alternativa innovadora. Y por otro, un trabajo de Ramírez que aterriza toda esta teoría en algo súper específico. Sí, en cómo aplicar el aprendizaje basado en proyectos comunitarios a las clases de artes visuales, nada menos. Eso es. Así que, bueno, ¿cuál dirías que es nuestra misión en la inmersión de hoy? Pues a ver, la misión principal de esta sesión es descubrir cómo aplicar metodologías activas e interdisciplinarias, pero ojo, considerando siempre la perspectiva comunitaria e inclusiva de la NEM. Vale. Suena potente. Lo es. Queremos desmitificar qué es realmente nuevo en este modelo y, sobre todo, cómo llevarlo a la práctica sin volvérselo con el intento. Porque, claro, antes de diseñar un proyecto desde cero, es vital entender qué herramientas nos propone el modelo y de dónde vienen. Totalmente. Para no caer en la trampa de pensar que estamos inventando la rueda ahora mismo. Exacto, exacto. Pues fíjate que al leer el documento de Velázquez me encontré con una sopa de letras metodológica tremenda que honestamente intimida un poco. Ya, los acrónimos asustan bastante al principio. Es que te hablan de 4 grandes pilares recomendados. El ABPC, que es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Luego el aprendizaje basado en indagación, con el enfoque el STEAM. Sí, el de ciencias y artes. Luego el clásico ABP, o aprendizaje basado en problemas. Y para rematar, el aprendizaje servicio o AS. Claro, uno lee todo esto con tanto acrónimo y término técnico y suena no sé, a ciencia ficción pedagógica supermoderna. Suena a que lo acaban de inventar ayer en Silicon Valley, ¿verdad? Sí, literalmente. Pero tengo la sensación de que aquí hay mucha historia detrás. ¿Me equivoco? Que va, no te equivocas en absoluto. Y es vital que quienes nos escuchan desde la facultad entiendan esto para, bueno, rebajar un poco la ansiedad. Lo fascinante de esto es que sus raíces son, de hecho, bastante antiguas. No se les está pidiendo que inventen nada, de cero. Ah, ¿no? ¿De qué época hablamos entonces? Pues si rastreamos la historia, llegamos directamente al movimiento de la escuela progresista. Hablamos de John Dewey a finales del siglo XIX y principios del XX, apostando ya por la educación experiencial. Madre mía, finales del 19. Sí, sí. O de William Hurt Kilpatrick, que publicó su famoso ensayo sobre el método de proyectos en el año 1918. O sea, ya entonces defendían que el alumnado debía dirigir actividades para resolver problemas reales. En lugar de estar sentados en silencio escuchando a un profesor dictar, supongo. Claro. Y fíjate en el ABP, el aprendizaje basado en problemas. Su origen ni siquiera está en la educación primaria o secundaria. ¿Ah, no? ¿Dónde surgió? Nació en las facultades de medicina. Concretamente en la Universidad de McMaster, en Canadá, allá por las décadas de los 60 y 70.
Lo usaban para resolver casos clínicos reales. Ostras, tiene todo el sentido del mundo. Porque un estudiante de medicina no puede aprender a curar a alguien, no sé, solo memorizando un manual de anatomía. Exacto, necesita la práctica real. Necesita enfrentarse a un paciente real con un sarpullido extraño o una fiebre inexplicable. Y a partir de ese problema abierto, investigar qué le pasa, ¿verdad? Eso es. El ABP utiliza problemas abiertos y complejos que no tienen una única respuesta correcta, ni un camino lineal. El estudiante tiene que investigar, formular hipótesis, debatir. Vale, entiendo el ABP. ¿Y qué pasa con el resto de la sopa de letras? Pues operan con mecanismos similares, pero con matices. El enfoque STEAM, por ejemplo, integra ciencia, tecnología y matemáticas, pero le añade la A de arte. Que entiendo que es para fomentar algo más creativo. Exacto, inyecta pensamiento divergente. Y luego el aprendizaje-servicio, que une lo académico con un servicio real a la comunidad, buscando siempre la reciprocidad. No es caridad, es servicio mutuo. Vale, vamos a desgranar esto un poco, porque aquí me toca ser de abogado del diablo. Venga, a ver. Me pongo en la piel de la gente que nos acompaña hoy. Si Dewey y Kilpatrick hablaban de esto hace más de un siglo. Y si teóricos del constructivismo como Piaget o Vygotsky ya nos explicaron esto del papel activo del estudiante. Ya veo por dónde vas. Claro, o sea, nos están vendiendo la moto. ¿Qué hay realmente de innovador en la nueva escuela mexicana o es simplemente cambiarle el envoltorio a lo de siempre? Pues es una duda muy legítima, la verdad. Y es precisamente la tensión que abordan Velázquez y Balcázar. La respuesta corta es no, no es solo un cambio de empaque. Menos mal. Pero, a ver, hay que entender dónde reside la novedad. La verdadera innovación no está en la metodología pedagógica en sí misma. La innovación profunda está en su estructuración formal dentro de un currículo nacional obligatorio. Vale, ¿y qué implica eso exactamente? Pues sobre todo implica una radical contextualización a las realidades culturales y sociales. Aclárame eso de la contextualización, porque, no sé, suena un poco a jerga administrativa, ¿no? Ya, a veces nos pasamos con la jerga. A ver, históricamente, el conocimiento venía envasado al vacío desde una oficina central. Había un libro de texto estándar y se aplicaba igual en todas partes. Ya, el típico libro igual para todo el país. Eso es. Pero ahora la NEM exige invertir el proceso, exige que el entorno dicte el proyecto. No puedes aplicar el mismo proyecto sobre, digamos, el ciclo del agua en una escuela en medio de una gran ciudad de asfalto que en una comunidad rural que depende de pozos. Vale, o sea que el docente y los alumnos tienen que salir al patio, mirar su barrio, ver qué problemas hay y a partir de ahí anclar las matemáticas o la historia, ¿no? Exactamente, esa es la revolución. Vale, pues si el entorno dicta el proyecto, me surge una duda monumental con disciplinas que históricamente han sido súper rígidas. Y aquí quiero que metamos el texto de Ramírez sobre las artes visuales. ¿Ah, sí? ¿El caso práctico? Sí, es buenísimo. Es que históricamente enseñar arte en el colegio era casi un ejercicio de caligrafía. Era pintar sin salirte de la línea o memorizar en qué año pintó Velázquez las Meninas para escupirlo en un examen. Totalmente de acuerdo. La educación artística ha sido la gran marginada, a menudo reducida a la manualidad de los viernes por la tarde, ¿verdad? Sí, el regalito del viernes. Pues lo que plantea Ramírez con el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el ABPC, es transformar esa apreciación artística. El estudiante ya no es un receptor pasivo, sino un creador activo. Pero, ¿cómo se traduce eso en el aula? Porque Ramírez habla de 3 dimensiones, si no recuerdo mal. Sí, percepción, interpretación y valoración. Eso es. Suena genial, pero ¿cómo aplicas eso con adolescentes sin que sea un caos? Si conectamos esto con la visión general del modelo, Ramírez propone dotar de significado al arte. Por ejemplo, imagina un proyecto donde los alumnos hacen una intervención urbana o un mural colectivo en su barrio. ¿Vale? Un mural en el muro de enfrente del instituto. Exacto. La percepción implica observación atenta de su entorno. La interpretación es construir significados desde su propia historia personal. Y la valoración es ya un juicio crítico, ético y social sobre ese espacio. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Fíjate, al leer esto se me ocurrió una analogía para visualizar este cambio de paradigma. A ver, cuéntame. Es que la educación tradicional era como, no sé, como enseñar a leer un menú en un restaurante. Te decían los ingredientes, te aprendías de memoria los platos y ya está. Pero el ABPC, en la nueva escuela mexicana, es como meter a los estudiantes en la cocina.
¡Ostras, me gusta eso! En la cocina directamente. Sí, sí, en la cocina, pero con ingredientes que han sacado de su propia huerta, de su barrio. Y decirles, bueno, pues preparad un plato que alimente a toda vuestra comunidad. Es una analogía fantástica, porque ilustra muy bien la interdisciplinariedad. En esa cocina no hay cajones separados para matemáticas o arte. Claro, no dices, ahora ha hecho la sal matemática y luego el tomate histórico. Exacto. Para hacer ese mural necesitan calcular proporciones de pintura, eso son matemáticas. Investigar la historia del barrio para el diseño, eso son ciencias sociales. Todo se mezcla para resolver un problema complejo. Y fortaleces la identidad cultural y la cohesión social de paso. Totalmente. Pero claro, todo este enfoque comunitario suena muy inspirador en la teoría. La pregunta es, ¿cómo se planifica esto sin que se convierta en un desorden absoluto en el aula? Ay, amigo, ahí quería yo llegar. Porque meter a 30 adolescentes en una cocina sin menú cerrado suena a receta para el desastre, ¿eh? Suena a que se quema la cocina entera. Literal. Entonces, ¿cómo acompañamos este proyecto? Porque los profesores ya no son dictadores en la tarima, son mediadores. Pero, ¿cómo sistematizamos este caos para que no sea la anarquía total? Pues aquí el texto de Ramírez nos tira un salvavidas muy necesario. Nos detalla que la metodología del ABPC contempla 11 momentos organizados en 3 fases cruciales. 11 momentos. Vale. Vamos a centrarnos en las 3 fases para no perdernos. Sí, mejor. Las fases son planeación, acción e intervención. Vale. Planeación entiendo que es el principio. Exacto. No es el profesor diciendo vamos a hacer esto. Es identificar un problema del entorno junto con los estudiantes, se negocia la ruta de acción. Luego la acción, que supongo que es cuando entran en la cocina y empiezan a mancharse las manos. Ahí está. Es la fase más larga. Hacen bocetos, investigan, se equivocan, lo vuelven a intentar y el rol del docente aquí da un giro radical. Ya no transmite datos, es un facilitador. O sea, acompaña la complejidad. Si la salsa se corta, les ayuda a pensar por qué se ha cortado, en lugar de ponerles un 0 y tirar la salsa. Exactamente. Es un acompañamiento guiado. Y finalmente, la intervención es la presentación del proyecto a la comunidad y la reflexión sobre lo que ha supuesto. Vale, pero espera. Todo esto suena genial, pero tengo una duda gigantesca sobre la evaluación. Uy, el tema espinoso. Dispara. Claro, es que si el proceso es tan orgánico, ¿cómo evalúas esto? Porque un examen final tipo test, el típico sumativo, aquí no encaja ni con calzador. No puedes evaluar con un test si han sabido gestionar la frustración en el grupo, ¿no? Exacto. El modelo requiere abandonar el dominio exclusivo de los exámenes finales. Tienes que pasar a una evaluación puramente formativa. ¿Y eso en la vida real del aula en qué se traduce? Pues se traduce en utilizar rúbricas detalladas durante todo el proceso. Evalúas cómo trabajan en equipo, cómo investigan, cómo resuelven conflictos. O sea, evalúas el camino, no solo si el mural quedó bonito o feo. Justo. Y además entran en juego la autoevaluación y la coevaluación. Los alumnos reflexionan sobre su propio trabajo y el de sus compañeros de forma crítica. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos están escuchando? Porque parece que a los futuros profesionales de la educación no solo se les pide que dominen su materia. ¿Qué va? Se les pide muchísimo más. Se les pide que sean en parte directores de proyectos, en parte organizadores comunitarios, mediadores de conflictos. Esto exige una empatía y una flexibilidad enormes. Y, la verdad, los textos no ocultan que hay obstáculos. No, no los ocultan para nada. Ambos textos son muy transparentes con esto. Hay una resistencia institucional al cambio brutal. Normal. La escuela lleva funcionando igual 100 años. Claro. Y súmale la enorme heterogeneidad de los contextos escolares en el país, la falta de recursos y, sobre todo, la urgencia de programas de formación docente continua. Porque esto plantea una pregunta importante, ¿eh? A ver. ¿Están las instituciones verdaderamente preparadas para ofrecer el respaldo estructural que los docentes necesitan para no fracasar en el intento? Esa es la gran pregunta, porque si les soltamos en el aula con esta teoría, pero sin recursos ni apoyo, los estamos mandando a los leones. Totalmente. Es un cambio de paradigma que requiere inversión y tiempo, no solo buenas intenciones en un papel. Bueno, pues si hacemos un poco de síntesis de todo lo que hemos hablado hoy, creo que queda claro el mensaje. Diseñar un proyecto didáctico bajo la nueva escuela mexicana significa rescatar metodologías activas que ya tienen su historia. Sí, darles el lugar que merecen. Pero inyectándoles una perspectiva comunitaria súper radical.
Es romper los muros del aula mediante la interdisciplinaridad y apostar fuerte por la evaluación formativa. Exactamente. Es un reto inmenso, pero es el camino hacia un aprendizaje significativo de verdad. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, antes de despedirnos, sé que te gusta dejar a quienes nos escuchan con alguna reflexión final que les vuele un poco la cabeza. Pues sí, fíjate. Hay una idea que me ronda, que no está directamente resuelta en los textos, pero que surge de este espíritu transformador. Venga, suéltala. A ver, si el objetivo del trabajo por proyectos es transformar la comunidad resolviendo problemas reales, ¿qué pasará el día en que las soluciones propuestas por el alumnado entren en conflicto directo con los intereses de las autoridades locales? Ostras. O, no sé, con las normas de la propia escuela. Imagina un mural que denuncia algo incómodo. ¿Está el sistema educativo realmente dispuesto a ceder ese nivel de poder transformador a sus estudiantes? Madre mía, menuda bomba para terminar. Es que claro, empoderar tiene consecuencias reales. Exacto. ¿Queremos ciudadanos críticos o solo que hagan proyectos bonitos que no molesten? Pues ahí dejamos esa pregunta para que la gente que nos escucha la debata en sus aulas de licenciatura. De verdad, un placer desgranar todo esto hoy. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Analítica. Hasta la próxima. Hasta pronto.